Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a tratar de ser breves. Nos quedó poquito tiempo, así que vamos a encarar. Gracias a Dios, fue conduciendo la alabanza o este espacio que tuvieron los chicos para compartir. Y yo decía, tengo un mensaje tan embromado, tan complicado para la iglesia, que cómo lo engancho con este clima de festividad, con este clima de sentirnos bien, de sentirnos que estamos celebrando. Y por suerte, gracias a Dios, la última parte, lo que nos presentó eh, la Caro en esta apertura, con esa figura de la relación entre alumnos y maestros, me sirve para introducir el tema, me sirve para darle valor al tema. Y, ¿saben? Vamos a seguir con el libro de Santiago. El libro de Santiago, en sus diferentes bloques, va tratando distintas instancias de la cotidianeidad de la vida de esas congregaciones nacientes, ¿sí? Congregaciones nacientes eran sinagogas, casas, espacios, plazas, etcétera, que se iban convirtiendo en un lugar de encuentro de esta nueva fe, este cristianismo que empezaba a desarrollarse. Como todo proceso que nosotros conocemos cuando se inicia, tiene un montón de fallas, ¿sí? Tiene un montón de cuestiones que se van arreglando con la marcha, que se van mejorando con la marcha. Y hoy vamos a ver un poco algunas de las preocupaciones que tenía Santiago con respecto a justamente al desarrollo de la iglesia. Y vamos a ver algo que nos resulta muy cotidiano, muy casi diría una cuestión que se da normalmente, pero que tiene un proceso. Entonces vamos a tratar de tomar de acá, de lo que Santiago cuenta en este capítulo 3, en la primera parte. Hoy lo que vamos a trabajar es del versículo 1 al versículo 12. Es una primera instancia que nos va a presentar Santiago acerca de algo que es una preocupación para él, ¿sí? No solo para él, porque la venía siendo para todos los apóstoles. Ellas se van a dar cuenta por qué esto. Vamos a leer, ¿sí? Para empezar y para ponernos en tema, por las dudas, algunos no haya podido repasar esta semana estos versículos. Entonces, leamos Santiago, el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, no aspiren muchos a ser maestros, pues ya saben que seremos juzgados con mayor severidad. Todos cometemos muchos errores. Si alguno nunca comete errores en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo el cuerpo. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, son gobernados por un muy pequeño timón, y el que los dirige y los lleva a donde quiere. Así es la lengua, pues aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede incendiarse a partir de un pequeño fuego, de una chispa, dice otra versión? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es uno de nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo y encendida por el infierno, inflama todo el curso de nuestra vida. La gente puede domesticar, y en efecto lo hace, a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Pero nadie puede domesticar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenado y está lleno de veneno mortal.
Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? De la misma manera, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Nico, ¿vas a estar presentando? Bueno, la primera imagen. Es duro el pasaje, ¿no? Está usando figuras y está también hablando de algo que es la cotidianeidad y de lo que el hombre tiene en sus manos, por gracia de Dios. Ahí en la figura, ¿qué se ve? Diferentes instancias, ¿no? De comunicación. Dos personas, un grupo de jóvenes, en una iglesia un pastor predicando y algo que irrumpe nuestros tiempos, que son las redes sociales. ¿Sí? Todas diferentes maneras de comunicar, diferentes maneras de usar el habla, diferentes maneras de usar la lengua. Vamos a la próxima, Nico. Como les decía, para ir rápido, lo que Santiago quiere hablar son cuestiones concretas, ¿sí? Concretas de la vida cristiana. Y acá empieza a hablar de el tema del manejo de la lengua, lo usa como una figura, de un elemento que es a través del cual nos comunicamos, ¿sí? Y el pasaje más o menos está dividido en esto. Primero el uso de la lengua, después algo que apela, que es al cuidado de cómo hablamos, usa ilustraciones de ejemplos que acabamos de leer, y después al final termina de cerrar la idea con algo bastante complejo, ¿sí? Con una ambigüedad, con algo que nos pasa, que hacemos, que es de la misma manera que alabamos y bendecimos, maldecimos, deseamos mal, un montón de cosas que podemos ir agregando. Bien, algo que para tomar en cuenta, como les dije, en la introducción de la carta, Santiago ustedes se acuerdan, todos lo hemos ido repasando, pero por las dudas, se acuerdan que lo que Santiago está haciendo es hablarle a una iglesia dispersa, ¿sí? A una diáspora de judíos, sobre todo, que están dispersos debido a la persecución que empieza a haber con la iglesia, debido a que deben migrar a distintos lugares, a que se encuentran con distintas realidades y a que en esa persecución y en esa crisis aparecen diferentes temas, ¿sí? Aparecen diferentes temas en la iglesia, aparecen diferentes temas que deben ser tratados, y ya lo vimos cuando estudiamos Hechos con Pablo, ¿sí? Con diferentes cuestiones que ocurren dentro de la iglesia y dentro sobre todo del liderazgo de la iglesia. Y por eso él apela acá en los primeros versículos a algo bastante importante, que es al cuidado, ¿sí? Que es al cuidado. Yo el otro día investigaba un poco, digo, ¿sí? ¿Cuántas lenguas y dialectos hay en el mundo? Que es a través del cual nos comunicamos. ¿Tiene idea? 7.000, alrededor de 7.000 lenguas y dialectos hay en el mundo. Como los dialectos y las lenguas tienen mucho que ver con lo cultural, es difícil determinar si llega a ser una lengua, si llega a ser algo a través de lo usan muchas comunidades o no. Pero sí, los hay. Esa es la cantidad de maneras en que nos comunicamos, ¿sí? Y no estoy contando la manera del lenguaje de señas. ¿Saben que el 1% de la población del mundo es sordomuda? Hay 300 lenguajes de señas en todo esto. ¿Por qué? Porque cada uno depende, no hay uno universal. Depende de cada país, de cada cultura.
de cada situación. Sin embargo, existen maneras también en que los sordomudos pueden comunicar. Y esto un poco tiene que ver con algo que apelan los que estudian y dicen, bueno, si la lengua es tan terrible, quedémonos mudos, y sin embargo, tenemos el 1% de la población y el mundo sigue. Y estas cuestiones de cuidado de lo que hablamos y lo que decimos sigue siendo necesario. Por eso puse en la primera lámina las diferentes maneras en que comunicamos. Y hoy mucho se comunica a través de medios virtuales y cosas así. Pero yendo al pasaje, en esta estructura que estábamos viendo, tenemos al principio, en los primeros 2 versículos, una exhortación, ¿sí? De la cual varios estudiosos y comentaristas hablan acerca de qué buscaba Santiago con esto, ¿no? Porque Jesús había dicho, salgan, lleven el mensaje, hagan discípulos y bautícenlos. Por lo tanto, había un mandato de salir. Cuando Pablo, se acuerdan, en las cartas habla, dice de aquellos que buscaban ser maestros y llevar adelante el mensaje, poder enseñarlos a otros, poder liderar, les decía que era ¿sí? Que era una buena obra, que era una obra importante. Sin embargo, acá Santiago dice, ojo, no busquen todos ser maestros. No busquen todos ser maestros. ¿Por qué? Porque en la manera en que enseñen, mayor va a ser el juicio sobre la manera en que están llevando adelante el mensaje. No es que él no estaba diciendo no haya maestros, todo lo contrario, lo que necesitaba las iglesias eran maestros que fueran fieles a la palabra, que fueran fieles al mensaje del Evangelio. ¿Qué pasaba también en el contexto de la iglesia? Ya lo venimos viendo cuando estudiamos los Evangelios, y Jesús, en sus diálogos con los fariseos, los maestros o quienes guardaban tenían la obligación y habían sido entrenados para guardar la palabra de Dios. Jesús muchas veces los confronta, los tiene que confrontar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que él veía? Que la manera en que estaban guiando, que la manera en que estaban dando a conocer la palabra, estaba siendo sesgada. ¿Y estaba sesgada por qué? Estaba sesgada por intereses particulares y privados. Y esto es un poco lo que Santiago, cuando dice no todos deseen ser maestros, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en esa iglesia naciente? Que muchos buscaban ese lugar como un lugar de poder, como un atributo de respeto, ¿sí? Que ya lo vinimos viendo en la manera en que algunas cosas se enseñaban cuando vimos en los otros capítulos el tema de que había lugares de favoritismo, que había gente que era más considerada que otra, etc. Y eso tenía que ver algo con la tradición, pero algo que se venía repitiendo en algo que no debía ser, que era en la iglesia, en esta nueva comunidad de fe. Dice un poco la idea que Santiago llega, dice, Santiago nos recuerda de una manera directa que la fe involucra el actuar, ¿no? Es lo que venimos trabajando. Que no es suficiente ser oidores de la palabra, debemos ser hacedores también. No podemos solo decir que somos creyentes, debemos mostrarlo en nuestra vida. Esto debe ser evidente en la manera en que nos relacionamos con otros. Y esto toca a todos, no solo a los maestros, sino que en el versículo 2 toca a la comunidad. Y me gustó y copié algo que está ahí en los estudios que nos pasaron los chicos para tomar de referencia, de una señora, Elsa Tames, que dice lo siguiente, dice, para Santiago el elemento medular de la praxis es la integridad, o sea, la coherencia entre el oír, ver, creer, decir y hacer. Se trata de una integridad personal y comunitaria. Las iglesias para Santiago deben ser signos del reino, modelo diferente de los valores del mundo. Por eso Santiago apela de esta manera tanto
a quienes querían enseñar, a quienes estaban tomando el mensaje y enseñándolo, como a quienes eran los oidores de ese mensaje. Para ambos había una tensión que tomar. Luego Santiago, más adelante, ¿sí?, en lo que estuvimos viendo, va trabajando a través de pequeños elementos, ¿sí?, elementos que eran cotidianos. Dice que muchos de estas figuras que usa Santiago en el mensaje, hablando de cómo se manejaban los caballos, cómo se manejaban los barcos, de la potencia del fuego, etcétera, eran elementos que eran figuras que comúnmente se tomaban cuando había discursos, cuando se explicaba algún tema, estaban dentro de lo que era la cultura helénica, sobre todo, no la judía, sí la helénica. Estos mensajes, de hecho, los judíos nunca fueron navegantes, por lo tanto, el uso del timón venía de otras culturas, ¿sí? Yo cuando era chico, cuando aprendí que los fenicios eran los dominantes del Mediterráneo, y sobre todo de esta parte del Mediterráneo, ellos eran los que manejaban las embarcaciones. Pero va tomando estos elementos para dar figuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra cosa a la que apela es que la manera de hablar es un indicador de la madurez espiritual del creyente, ¿sí? Esto es algo para que lo tomemos en cuenta. Cuando envía estas cartas, está apelando a que los lectores tomen conciencia de esto. Y no solamente de lo que es el hablar, sino que es lo que es el preparar el habla. Nico, ¿podés ir a la próxima? Bien, ahí un poco rápido vamos a ir con esto, pero es algo importante. ¿Por qué? Porque es algo con lo que Dios nos ha hecho. Cuando hablamos ponemos en juego un montón de cosas. No es algo fortuito, algo que se da, algo que podemos dar que sucede porque sucede. Dice acá que hay áreas del cerebro involucradas, el área de Broca, que se encarga de la producción del lenguaje, el área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión del lenguaje, el giro angular que conecta estas dos áreas, facilitando la transformación de la información visual, si es lectura, y en lenguaje hablado, y la corteza motora, que controla los movimientos de los músculos involucrados en el habla. La siguiente, Nico. Fíjense, empieza en la formulación del pensamiento, una idea, ¿sí?, un concepto que vamos a tratar de expresar. La codificación de ese concepto. Dice, tu cerebro busca las palabras y la estructura gramatical adecuadas para representar esa idea. La siguiente. Hay una planificación del lenguaje, una organización, una articulación. La siguiente. ¿Cómo se produce el habla? Hay señales al sistema motor, el cerebro envía señales a los músculos involucrados en el habla. Hay una ejecución, músculos que se contraen y una secuencia precisa para producir los sonidos. La respiración, se coordina la respiración para proporcionar el flujo de aire necesario para la vocalización. La siguiente, percepción auditiva, retroalimentación, estoy escuchando lo que estoy diciendo y al mismo tiempo voy pensando lo que estoy diciendo. Evaluar lo que estoy diciendo, si la idea que estoy expresando es clara y precisa. Y los ajustes necesarios, cuando levanto la voz, cuando bajo la voz, cuando veo cuál es la respuesta que estoy teniendo del otro lado, todo eso hace a producir desde una palabra a una frase a todo un texto, ¿sí? Es decir, que es un proceso donde Dios puso de manifiesto un montón de elementos de nuestro cuerpo para que los llevemos adelante. Por eso es que también Santiago apela al cuidado, Yo creo que muchas veces no pensamos qué efectos
pueden tener nuestras palabras en aquellos que las escuchan. A veces sí, tenemos la intencionalidad, y ahí es algo también que tenemos que trabajar. Pero muchas veces decimos una palabra que depende del contexto y depende del lugar, puede quedar muy desubicada o puede generar lo que Santiago está tratando de evitar, ¿sí? Que es daño, ¿sí? Lo que está tratando de hacer es evitar daño. La Biblia tiene un ejemplo. David, fíjense lo que decía David a través de sus salmos. Dice, David sabía que él solo no podía contener su lengua. Por consiguiente oró con fervor, pidiendo a Dios que lo ayudara. Y en Salmo 141:3 dice, pon un centinela en mi boca, Señor. Pon un sello en mis labios. Tremendo lo que debía estar viviendo él en ese momento. Algo se había dado cuenta, algo lo estaba traspasando, que le está pidiendo a Dios con este sentimiento y con esta figura, ayuda, ¿sí? Ayuda y ayuda idónea, ayuda idónea. Así como dije que la vida cristiana tiene que ser un actuar, ¿sí? Más que un hablar, también Santiago, teniendo en cuenta esto, les está pidiendo que en ese actuar sean conscientes de lo que están haciendo. Sabemos que el enseñar y el uso de la palabra, del habla, van juntos, ¿sí? Van juntos. Entonces, en esta idea que tiene Santiago de trabajar estas cosas, les pide sobre todo que sean responsables, ¿sí? Que tengan cuidado con las ambiciones, que tengan mucho cuidado con qué es lo que están ambicionando, que tengan claridad en lo que están ambicionando y en que tengan en consideración lo que Dios les está entregando, ¿sí? Tanto la palabra, nosotros ahora tenemos la Biblia, ellos no tenían Biblia, tenían la Torá, de la cual venían trabajando muchas enseñanzas, inclusive capítulo 10 de Proverbios habla mucho del hablar, ¿sí? Tiene muchos consejos sobre el hablar. Eso era lo que ellos tenían. De ahí en más, ellos empiezan a hacer lo que para nosotros hoy son las Escrituras, es la Biblia. Pero sin embargo tenían enseñanzas que de Jesús mismo había compartido con ellos y les dice, tengan cuidado porque lo que están usando es sagrado. Lo que están expresando está basado en escritura, en palabras de Dios. Y con todo esto, luego de esta introducción que hace acerca de el uso de la palabra, vienen estas otras figuras donde ya empieza a involucrar a toda la comunidad, ¿sí? Empieza a involucrar a toda la comunidad. Inclusive cuando él da este consejo, se pone él mismo como ejemplo, ¿sí? Se pone él mismo dentro del pasaje y dentro del mensaje. Dice, en el versículo 2, dice, todos cometemos muchos errores, ¿sí? Se está involucrando él. Si alguno nunca comete errores en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo el cuerpo. También hay una idea acá de la responsabilidad de los maestros con respecto a la congregación, y esa idea de cuerpo, ¿sí? No solamente el cuerpo propio de la persona, sino el cuerpo como iglesia. Por eso el cuidado de no hablar descuidadamente. Dice, si alguno nunca falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar su cuerpo. Entonces, ¿quiere decir Santiago que el hombre puede llegar a la perfección controlando su lengua? Como dije antes, si esto fuese así, con los sordomudos estaríamos salvos. Muchas gracias. Gracias, estoy.
Entonces dice, no, en realidad lo que quiere decir, cuando se habla de un hombre perfecto, y se acuerdan al principio, cuando estuvimos viendo, está hablando de alguien que va construyendo integridad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema en el capítulo 1, versículo 4, que empieza a hablar de la perseverancia en la fe, ¿sí? Del perseverar. Todos nos equivocamos, ¿sí? Todos cometemos errores, podemos cometer errores desde aquí mismo. El tema es reconocer esa situación, así como hace David, pedir ese cuidado. Ya lo vamos a ver, no voy a spoilear lo que viene en la segunda parte, porque hay una segunda parte, hay una oportunidad para todo esto, pero el tema de la perseverancia y del cuidado es algo en el cual Santiago está pelando, ¿sí? Más adelante, en el pasaje, en del versículo 3 al versículo 4 dice, fíjense, cuando ponemos un freno en la boca de un caballo para que nos obedezca, podemos controlar todo su cuerpo. Fíjense los barcos. También, a pesar de ser tan grandes e impulsados por fuertes vientos, son gobernados por algo muy pequeño, por el timón que los dirige y los lleva donde quiere. Acá viene hablando de elementos en positivo, ¿sí? El freno de un caballo que logra dominar, ¿sí? Una bestia salvaje, una vez que es domado, una vez que se puede utilizar como un elemento de carga, como un elemento para transportar, etc. Y dice que un elemento, simplemente el freno de la boca, es el que los permite a todos conducirlo. Así como el timón puede llevar una nave inmensa, con fuertes vientos, ¿sí? Hoy con motores, con un montón de cosas, pero es un pequeño elemento dentro de la envergadura del total, ¿sí? Y acá está tomando estos elementos como positivos. Eh, y en el versículo 5 viene la misma apelación, pero acerca de la lengua. Y dice, así la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Y da otra figura con el bosque, que es tan grande y que puede incendiarse a partir de un pequeño fuego. Hoy venimos sufriendo eso, ¿no? Terriblemente. Creo que es una angustia que empaca la primavera, que empaca esto de este florecer, estas ganas de lo nuevo que tenemos por delante, y estos días nos han sido ensombrecidos por esto que nos está ocurriendo en nuestra provincia. Eh, de eso sí los judíos conocían, de incendios de sus ciudades, de cuestiones que pasaban cada vez que había estos embates, ¿sí? De los ejércitos y lo que pasaba con sus ciudades. Y tenía muy en claro lo devastador que podía ser el fuego, lo devastador que producía estas cosas, ¿no? Y que una pequeña chispa podía iniciar este fuego. Por eso, también la figura hace acerca de lo que una palabra, de lo que una intención puede producir en quien la está recibiendo. Eh, como dije, estas imágenes eran populares. Lo que él está usando es algo que todos podían entender, igual que las imágenes que continúan. Eh, hay cuestiones que hacen a la relación, ¿sí? Como dije antes, a la relación entre todos. Lo que una frase sin cuidado puede producir en una relación puede marcar una vida, ¿sí? Puede llevar a una persona a decisiones equivocadas, ¿sí? Por eso es que el cuidado que tenemos que tener cuando hablamos, cuando decimos, cuando participamos, cuando vamos a hacer algo. Asimismo, esa misma palabra puede trabajar en algo muy positivo, ¿sí? En dar ánimo, en aquella persona que se siente desanimada, poder darle ánimo, aquella persona que se siente desahuciada, sentirse acompañada, aquella persona que necesita desarrollo y poder darle la oportunidad a través del acompañamiento. Por lo tanto, ahí está el cuidado y ahí está la integridad que hablábamos
que habla Santiago con anterioridad. Pasa a un estado un poco más profundo y más comprometido en el versículo siguiente, cuando dice, y la lengua es un fuego. En sí misma dice, es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua es uno de nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, inflama todo el curso de nuestra vida. Tremendo. De nuevo, antes dije, ¿no? La lengua no va sola, ya vimos todo el proceso. Es todo ese proceso, es todo ese proceso, es la intencionalidad, es lo que vamos armando como idea, es lo que vamos preparando para dar el vocablo, ¿sí? Una palabra puede significar muchísimo y puede cambiar, transformar un montón de cosas. Estos mismos estudios dicen que cuando Jesucristo dice consumado es, y para nosotros es toda una frase y tiene un significado enorme, en el griego es una palabra. Ese significado es una sola palabra. Fíjense lo que una palabra puede significar, lo que una palabra amor significa, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Ya Santiago se pone bastante, de nuevo, como decía, bastante duro con respecto a lo que la lengua en sí puede hacer con todo el concepto que estuvimos viendo. Muchos dicen que al principio, cuando se leía la carta como usaba algunos elementos que no eran de la cultura judía, sino más helénica, y algunos mensajes, algunos pasajes, algunos de los versículos eran difíciles de interpretar. ¿A qué estaba apuntando Santiago con lo que quería decir? Cuando hablaba esto de la lengua como fuego o un mundo de maldad. Y en realidad, diferentes versiones, hay otras versiones, que cuando Santiago usa la palabra infierno dentro de esto, es una palabra hebrea que es Gehenna. Gehenna en realidad viene de algo que era Hinnom, que era el valle, que era un valle que estaba al sur de Jerusalén. Ese valle al sur de Jerusalén se decía que ahí habitaba la maldad, ¿sí? Y él usa esa palabra Gehenna, que era lo que significaba este valle al sur de Jerusalén, como un lugar donde habitaba Satanás, que era la fortaleza de Satanás. Y hace un paralelo de esta idea con esta maldad y con este fuego dentro de la lengua. Es más adelante pasa a decir que Satanás domina esa lengua, que Satanás pasa a dominar esto. Y había varios pasajes que traían los comentaristas con respecto a esto, pero me quedé con uno que creo que va a ser bastante ilustrativo para lo que puede suceder cuando el diablo toma control de estas cosas. ¿Qué es lo que Jesús, se acuerdan? Le dice a Pedro, en el momento que Jesús dice que él va a morir, ¿se acuerdan? Cuando está reunido con ellos y Jesús les comenta que el Hijo del Hombre, ¿sí?, va a ser juzgado y va a morir y que eso debe pasar. ¿Y se acuerdan cuál fue la reacción de Pedro? ¿Sí? Cuando estaba ahí con ese momento. En Mateo 16:23 dice, ¿se acuerdan que Pedro le dice, Señor, que esto no te pase? Cuando el Señor contaba lo que debía pasarle, lo que él debía transitar. Y Jesús le dice, apártate de mi vista, Satanás. Yo me acuerdo que cada vez que leímos eso, yo creo que para todos ha sido tremendo. Tremendo que Jesús le hable así a Pedro. Que Pedro mandaba a hacer, pero era el que siempre se mandaba. Pero porque amaba a Jesús, porque quería tener esa relación con él, quería contestarle. Cuando él preguntaba cosas, él quería estar en esa participación, quería estar construyendo lo que Jesús trataba de enseñar.
Y acá Pedro se manda y le dice esto, que no te acontezca, que esto no te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. No piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Qué estaba pasando acá? ¿De qué se había dado cuenta Jesús? ¿Qué estaba pasando con Pedro? ¿Sí? Pedro había perdido el hilo de la conversación, ¿sí? Esa conexión espiritual necesaria para comprender las cosas de Dios. Y estaba abierto a las tensiones humanas y a que Satanás tomara control de eso. ¿En pos de qué? De destruir la obra de Jesús. ¿Sí? Básicamente eso. Y Santiago apela, cuando dice esto, está apelando a eso. Está apelando a que tengamos el cuidado de no dar espacio a esas cosas. ¿Sí? De no dar espacios a que Satanás derrame de ese infierno en un descuido nuestro. ¿Sí? En un descuido de cada uno de nosotros. Continúa el pasaje, ¿sí? Dice en el versículo 7 y el 8, la gente puede domesticar, ya lo viene diciendo. Y en efecto lo hace a toda clase de bestias, aves, serpientes, animales marinos. Medio que los lleva de nuevo al Génesis, ¿no? Es decir, esto que el hombre puede hacer no es un atributo del hombre por el hombre en sí, sino que es algo que Dios le dio. ¿Sí? Esta posibilidad y este poder que el hombre tiene sobre la creación es algo que Dios nos dio en la mayordomía. ¿Sí? Por eso lo tenemos, por eso está allí. Y dice, aves, serpientes y animales marinos. Pero trae el contraste, dice, pero nadie puede domesticar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está lleno de veneno mortal. Y ahí nos aparece otra figura que también muy presente en el pueblo judío, la serpiente, ¿sí? Esa lengua y esos colmillos que siempre tienen este veneno para contaminar, esta cuestión para trabajar sobre lo que quiere atacar. Y dice que nosotros pasamos por ese proceso, llegamos al proceso de no poder dominar la lengua y que se convierta en este tipo de herramienta y elemento para el diablo. Es dura la figura, ¿no? Esto de un mundo de maldad, que es algo que transporta veneno, que es algo que corrompe, que es algo que distorsiona, que es algo que destruye. Y sigue aportando cuestiones a tomar en consideración. Dice, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto es lo que tenía presente Santiago. ¿Sí? Es apelar a esto. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué no debe ser así? ¿Por qué no debe ser así? Porque de esta manera en que bendecimos a Dios, en que adoramos a Dios, cuando estamos maldiciendo, enojándonos o deseando, quizás hay muchas cosas que ni siquiera logramos vocalizar, pero sí están en nuestra mente y en nuestra intención con respecto a otras personas, Santiago dice, tengan en cuenta que esas personas han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Cuando están haciendo esto, están ofendiendo a Dios mismo. Cuando hacen esto y están deseando estas cosas y están pensando y están hablando estas cosas, están ofendiendo a Dios mismo. Es difícil, ¿no? Se nos hace re difícil eso. Se nos hace re difícil. Pero es algo que está presente y que por eso es que Santiago apelaba a que lo tuvieran en cuenta, ¿sí?
eh, a que seamos muy cuidadosos cuando vamos a hablar con otros. Eh, De hecho, actuamos contra algunos mandatos de Jesús, ¿sí? Donde dice, bendecid a los que os maldicen. O sea, Jesús lo dijo. ¿Sí? No devolvamos mar por mar. No vayamos por ese camino, vayamos por el otro camino, por el camino que yo los convoco. ¿Sí? Y terminando las figuras que viene trabajando, en los versículos 11 y 12, dice, toma los elementos que también eran cotidianos para ellos, en el patio de cada casa. El olivo, ¿sí? La higuera, figuras que inclusive Jesús también habla cuando va pasando a través de los caminos y habla de los olivos y habla de las higueras, algo que era común para ellos. Y apela a algo que es importante, que es un poco a lo que Santiago está yendo, que es a lo que somos. ¿Por qué? Porque el fruto de la higuera y el fruto del olivo hablan de lo que la planta es. ¿Sí? No sacamos peras de un manzano ni manzana de un peral, ¿sí? No sacamos aceitunas de una higuera, ¿sí? Ni higos de un olivar, ¿sí? Eso habla, a lo que está apelando acá, y más adelante cuando habla también de los ejemplos del agua dulce y el agua salada, está también hablando de esencia, ¿sí? Y es a lo que él quiere apelar, en definitiva. ¿Sí? Con todos estos cuidados que él dice que tengamos, con todo este proceso de elaboración que hacemos, eh, con esto de que podemos manejar un montón de cosas, pero no logramos manejarnos a nosotros mismos. Cuando se habla de que el hablar del creyente dice lo que es a eso a lo que Santiago quería apelar, ¿sí? A la esencia, a lo que somos, y en función de lo que somos, lo que hacemos, lo que movilizamos, lo que generamos, lo que estamos poniendo en juego. Y ahí es donde, en esto de escucharnos y de vernos y de repasarnos, es donde vamos a ver más adelante cómo adquirimos sabiduría. Pero tenemos herramientas, ¿sí? Dios que nos dio, que nos ha regalado para que trabajemos junto con Él. El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo dice que es el que nos da conciencia de todo. El primer día nos dio conciencia de pecado y nos da conciencia de cada una de las cosas que vamos haciendo. Entonces, en este trajinar no estamos solos, ¿sí? Lo que tenemos que ir construyendo, y lo vamos a ver más adelante, es la manera de pensar y de sentir de Cristo, ¿sí? Que es el modelo que tenemos para seguir. El modelo de la manera en que Él enseñaba, el modelo la manera que Él trataba a quienes tenía a su alrededor. También el modelo de la manera en que Él amonestaba cuando necesitaba amonestar, que se enojaba cuando estaba enojado, ¿sí? ¿Por qué estaba enojado? ¿Qué era lo que lo movilizaba a estar enojado? Que por ahí muchas veces a nosotros estamos enojados por algo que no tiene nada que ver con Dios, sino que tiene que ver con nosotros mismos, con un estado particular y presente en nuestras vidas. Entonces, un poco tenemos esto, ¿no? Y cuestiones que Jesús mismo había dicho. Dice, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya lo había dicho Jesús, ¿sí? Había estado diciendo Jesús, por eso Santiago lo repite. Se dice que Santiago, si bien no nombra muchas veces a Jesús, pero es la persona que más apela a las enseñanzas que escuchó de Jesús, que más las repite, ¿sí? Por eso es importante que entendamos en estas figuras que Santiago nos está trayendo y en esto que Santiago apelaba a esa iglesia naciente, ¿sí? Que estaba en conflicto, que estaba en una situación crítica, ¿sí? Con persecución, que eso también alteraba el ánimo
Tenemos que tener en cuenta eso también, y nos pasa a nosotros, ¿sí? Cuando estamos alterados, ¿respondemos de la misma manera? ¿Sí? No importa que nos alteró, ¿sí? Estamos manejando, se nos cruzó una moto, un camión, un qué sé yo. No tenía nada que ver con lo que íbamos a trabajar, teníamos la cabeza ahí, veníamos pensando, hoy tengo que sacar estas cosas, tengo que hacer estas entregas. ¡Tac! Se cruzó, se cruzó, ¿sí? Y además de lo que decimos y lo que pensamos, ¿sí? Los buenos deseos que tenemos con posterioridad. Qué tremendo, ¿sí? Qué tremendo, qué tremendo. Dios nos conoce y nos sabe que somos, ¿sí? Que dentro de nuestro ser está esa naturaleza, ¿sí? Pero como dije, nos da herramientas para que las trabajemos. Y nos pide, Santiago, perseverancia, ¿sí? Dios lo usa y dice, Santiago, escribite esto, perseverancia, perseverar, ¿sí? Que busquemos las buenas cosas, busquemos que las buenas cosas salgan de nosotros, salgan de nuestra boca, salgan de nuestro pensar y de nuestro sentir. Entonces, ya para terminar, Nico, ¿llevas las últimas dos? ¿La siguiente? Más adelante. Bien. Entonces, a los maestros, ¿qué es lo que le está pidiendo? Madurez espiritual, que sean responsables, que sean custodios. ¿Custodios de qué? Del mensaje. ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan? Pablo apela también Pedro, apela también Santiago. Había falsos profetas, había falsos maestros. ¿Sí? Que sean íntegros, coherencia entre lo que oyen, lo que ven, lo que creen, lo que dicen y lo que hacen. Que sean instruidos, que se preparen, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tienen en manos es palabra de Dios, por lo que el mensaje que van a dar es mensaje de Dios. Que hablen con verdad. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de verdad. Que sean humildes y serviciables, lo contrario de lo que se buscaba, que era un lugar de poder, un lugar de preeminencia dentro de la congregación. Que estén llenos de sabiduría y comprensión, eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, que tengan dominio propio. La próxima, Nico. ¿Qué le pide la congregación? No es muy distinto. No es muy distinto. Hay un grado de responsabilidad que dice Santiago entre unos y otros, ¿sí? Como que Dios le pide a unos y otros, les demanda y les va a demandar diferente. Pero fíjense, a la congregación una escucha activa, ¿sí? Tengan cuidado con lo que están escuchando. También que tengan madurez espiritual, porque ellos también, ¿sí? Son colaboradores en el mensaje y en la obra. También que sean responsables, que sean también íntegros, que sean éticos. También se lo pide a los maestros, armoniosos, de buen corazón, que tengan buen trato, ¿sí? También que sean humildes y serviciales, que también que tengan dominio propio. Esa es la última, ¿no? ¿Falta una? Bien. Para cerrar, tomaba algo de uno de los comentarios. Este es de Juan. Eh, ¿Cómo es el apellido de Juan? Sí, Terranova. De Juan. Juan tiene un estudio muy piola, que se los podemos pasar a todos, donde hace una síntesis de varios de los comentarios que estamos usando. Y Juan, esta parte hace un poco esta reflexión. Dice, oremos a Dios entregando nuestra lengua a Él para que de ella salga bendición y no maldición, adoración y no crítica, enseñanza bíblica y no nuestra propia opinión. ¿Sí? Creo que son propuestas muy valorables. ¿Sí? Creo que son cuestiones muy centradas en lo que está buscando Santiago en este y en el resto de los pasajes.
Bien, como les dije, la próxima, no se la pierdan, porque nos va a llevar hacia cómo trabajar esto que estamos viendo, ¿sí? La película no termina acá, la enseñanza de Jesús, la enseñanza y los elementos, las herramientas que nos da nuestro Dios, están, las vamos a ver, las tenemos que trabajar y lograr esa manera de sentir y de hacer que tenía Cristo Jesús, tener la mente de Cristo, ¿sí? Lo tenía ahí, me salto por decir cuáles son, pero es para ver en el próximo pasaje. Hay cuestiones que Dios tiene para que podamos trabajar y podamos hacer un poco estas cosas y podamos llevar nuestras vidas, el curso de nuestras vidas y el enriquecimiento a otros, porque estamos llevando palabra de Dios y Dios nos está dando herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque Santiago nos habla, Señor, porque vos nos hablas a través de la carta de Santiago, porque nos conoces, porque sabes cómo somos, porque nos conoces en los distintos estados de nuestra vida, cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, pero también cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, cuando estamos enojados. Y en todos ellos vos estás presente, solo que nosotros no nos damos cuenta. Por eso, Señor, te agradecemos porque estás allí para cuidarnos. Señor, te pedimos que nos ayudes a cuidar de otros, a cuidarnos a nosotros mismos primero, para poder cuidar de otros, Señor. Señor, que esto que venimos estudiando y viendo, que es la responsabilidad de llevar tu mensaje, tu palabra, de ser testigos de tu misericordia y de tu amor, estén presentes en nuestra manera de pensar, en lo que elaboramos, en lo que decimos, en lo que mostramos, Señor. Señor, que esto que Jesús oró en Getsemaní, de ver tu gloria, y que esa gloria se viera en tu iglesia, Señor, es lo que todos deseamos. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que es el que está allí trabajándonos, inclusive cuando nosotros no nos vemos. Señor, gracias porque nos has dado estas herramientas en nuestro cuerpo que nos permiten expresarnos, que también nos permiten escucharnos y también nos permiten el trabajar sobre lo que hacemos, en el antes, en el durante y en el después. Señor, ayúdanos a que nuestras expresiones vayan en este sentido, esta oración que expresaba Juan, Señor. Que bendigamos, que podamos bendecir permanentemente, que podamos alabar y glorificar tu nombre permanentemente y tu creación en medio nuestro, Señor. Que seamos responsables de lo que hacemos y lo que decimos, Señor, y que haya coherencia en el decir, en el hablar y en el hacer, Señor. Algo que nos cuesta muchísimo. Gracias, Señor, porque vos estás presente y porque nos llevas de la mano a través de tu palabra, Señor. Que seamos deseosos de abrirla, de estudiarla, de practicarla, de hacerle preguntas y que vos nos respondas a través de ella, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado esta iglesia, porque nos has dado una comunidad también para que nos cuidemos, para que nos cuide, para que nos desarrolle a través de este cuerpo que nos has dado, que es tu iglesia, Señor. Bendice la iglesia, bendice a cada miembro. Y, Señor, te pedimos por cosas que hoy nos afligen, por cuestiones que hoy nos sacan de estar en sincronía con tu Espíritu, Señor, para que las podamos trabajar, para que podamos dar espacio a que tu Espíritu Santo nos trabaje. Gracias, Señor, por todo esto lo recibimos de vos. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.